Dice rebeldes con causa. Veo que esta palabra, por lo menos para mi punto de vista o mi costumbre, tiene una connotación negativa. Cuando uno dice, mira que eres un rebelde, uno ya generalmente le pone una connotación negativa. Pero en el diccionario, si nosotros buscamos qué significa rebelde, dice persona que resiste o se opone a la autoridad, control o normas establecidas. O sea que hasta acá tiene una connotación negativa. Alguien que resiste a la autoridad es un rebelde y nosotros lo vemos como malo. Pero la definición sigue. Si nosotros seguimos leyendo, dice, pero la connotación de rebelde puede ser negativa o positiva dependiendo del contexto y los motivos detrás de la resistencia. Vamos por un ejemplo. Si alguien viene, se le acerca y le dice, no sabes que mi hijo es un rebelde. Uno ahí nomás ya le pone esta connotación negativa, ¿no? Como diciendo, qué hijo malo. Pero antes de hacer esto, de emitir ese juicio, nosotros deberíamos preguntar ¿a qué se está rebelando tu hijo? Si me dice, no, es que lo mandamos a hacer el cuarto o la habitación, a poner la mesa, a hacer los mandados, a estudiar y no lo quiere hacer, bueno, está bien puesta que ese rebelde lo veamos como algo negativo, porque se está oponiendo a lo bueno, a la autoridad de los padres. Pero si le preguntamos y el padre dice, no, si en realidad hace todas las cosas, pero yo lo mandé a robar y no quiso. Entonces, esa rebeldía, podríamos decir que tiene una connotación positiva, porque si se está rebelando a lo malo, o sea, quiere hacer lo bueno. Yo quiero que ustedes vean lo que es el cambio de paradigma de este título, de esta palabra, ¿no? Cómo pensamos una cosa y después muchas veces resulta ser lo contrario. Hay una historia de una mujer que se llamó Rosa Parks, una mujer negra. Dice que un día, como cualquier otro, fue a su trabajo y se tomó el colectivo o el autobús, como le llaman ellos. Se sentó en la zona establecida para los negros, porque allá por la década del 50, en esos países, vos te subías al colectivo y había un cartel que era todos los primeros asientos era para blancos y los últimos asientos que estaban más apretados, donde no llegaba mucho la calefacción y todo eso, era para negros. Y ese cartel era móvil y se podía ir corriendo, porque cuando se subían muchos blancos, a veces sacaban el cartel y ya no se puede subir ningún negro. Esta mujer se subió y se sentó allá al final en su asiento. ¿Y qué pasó? Se empezaron a subir muchos blancos y en un momento había algunos blancos parados, entonces el chofer paró y le pidió a ella y a dos mujeres más que se pararan para darle lugar a los hombres blancos. Y las otras dos mujeres se levantaron y ella no quiso, porque dijo que estaba cansada. Pero no cansada físicamente, sino cansada de ese menosprecio, de esa discriminación. Así que esta mujer no quiso pararse. Y el chofer le dijo que o se paraba o iba a llamar a la policía, porque en realidad no era una discriminación del chofer, era ley nacional. Y así fue. Llamaron a la policía y a esta mujer la arrestaron, la enjuiciaron y la condenaron por no darle lugar a un blanco. Pero digo, ¿dónde viene el cambio de paradigma? Porque en este caso esta mujer, ¿qué hizo? Se rebeló a las autoridades, al control, a las leyes locales. Era una rebelde. Pero esta mujer allí en la cárcel empezó a recibir mucho apoyo de sus compatriotas, por así decirlo. Y se organizaron y dijeron, el día lunes, ningún otro negro se va a subir al colectivo. Empezaron a hacer campañas por las radios, por todos lados. Ningún negro se tiene que subir al colectivo. Y fue tan el apoyo que literalmente no se subió nadie al colectivo. Y esta huelga que iba a durar un día duró más de un año, 388 días. Ningún negro se subió al colectivo. Iban al trabajo caminando, en bicicleta, se ayudaban entre ellos con los vehículos particulares. Gente también blanca, por supuesto, que se solidarizaba con ellos, porque no era cuestión de todos. Los pasaba y los llevaba. Y resultó ser que la empresa casi queda quiebra, porque el 70% del pasaje era gente negra, justamente. Y ellos lograron hacer una resistencia duradera y finalmente en el año 1956 se abolió esta ley, la pudieron dar de baja y desde ahí en adelante los colectivos ahora ya no son más para negros y blancos, no hay más discriminación por lo menos en ese aspecto. Vieron el cambio de paradigma, ¿no? Algo que al principio parecía una rebeldía, una desobediencia, como en realidad bien usado, una rebeldía con causa, terminó siendo un bien. Alguien que en primera instancia se veía como una rebelde, hoy en día es recordada
como una de las 5 mujeres más influyentes de la historia, por lo menos en cuanto a la discriminación. Pasó a ser de una rebelde a una heroína, un héroe, ¿no? Fíjense, yo pensaba lo mismo también con Jesús, ¿no? Que era tildado de rebelde. Era, si vemos Mateo 23, no lo vamos a buscar, pero después le pueden pegar una repasadita, cómo el Señor constantemente criticaba a la autoridad. Fíjense que el Señor, cuando anduvo por la tierra, no tuvo problema. Nunca van a ver un título, vieron que en la Reina Valera vienen los títulos, Jesús y la ira, Jesús y la ley. Nunca van a ver Jesús discutiendo con samaritanos, Jesús discutiendo con leprosos, Jesús tratando de hipócritas a las mujeres adúlteras. El Señor tenía problemas con la autoridad, tenía problemas con los líderes religiosos de ese momento, no así con el resto de las personas. El Señor criticaba la autoridad religiosa de ese momento y por supuesto se lo tildaba de rebelde. Y con razón, pero una rebeldía, dijimos, bien entendida, una rebeldía con causa, una rebeldía con connotación positiva, buena rebeldía. El Señor, podríamos decir, reinterpretaba la ley, o la interpretaba de otra manera, que como los religiosos la interpretaban, entonces era mal visto, desafiaba las normas sociales del momento, como esta mujer que acabamos de nombrar. Él se juntaba con samaritanos, con publicanos, que no estaba bien visto, con cobradores de impuestos, con leprosos, con mujeres adúlteras, etc. Rompía un poco el molde en este sentido. Cuando entró triunfal, ¿se acuerdan? En el pollino, en el burrito, también esto fue muy mal visto por los líderes, porque entró como un rey, si bien en un acto de humildad, arriba de un burrito, pero fue aclamado. A los líderes de ese momento no les gustaba nada. Es decir, bueno, para allá se le está yendo la mano con la popularidad, ¿no? Y finalmente, al igual que esta mujer, fue o terminó siendo enjuiciado y encontrado culpable por blasfemia y sedición. En definitiva, lo trataban de un rebelde y era una amenaza para la autoridad. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Filipenses 2, 4 y 5. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pensaba yo, si Jesús era un rebelde en el buen sentido, con una buena causa, si nosotros tenemos la mente de Cristo, si nosotros tenemos que tener el mismo sentir que tenía Cristo, y si ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿qué debería ser yo? Debería ser un rebelde con causa. Bueno, alguien que se opone a todas estas cuestiones que son de hombre y que no son de Dios. Cuando el cristiano o la iglesia, pensaba yo, no está dispuesta a rebelarse contra el pecado, contra el mundo, contra la corrupción, contra el legalismo, la idolatría, la injusticia, contra las ideas de hombre, algo está fallando. Hay algo que, si el Señor tenía problema con todos los que iban en esa corriente, nosotros también deberíamos tenerlo. Si tenemos la misma mente, si Cristo vive en nosotros, y pasan todas esas cosas. A mí este clic se me hizo, o me cayó la ficha, un día determinado, y yo tengo anotada la fecha. Fue un 18 de octubre, y no hace tanto, del 2022, sobre este tema. ¿Qué pasó el 18 de octubre del 2022? Miren, fue el 35 Encuentro Feminista Plurinacional. No sé si se acuerdan, hace un año y moneditas, que de golpe se llenaron las plazas de mujeres, pañuelito de color verde, y traían programas y traían un montón de cosas, como por ejemplo, uno de ellos era mujeres, bisexualidad, polisexualidad y pansexualidad y cuantas cosas más, así 35 talleres y coparon todos los lugares. Y en ese momento pasó algo en particular, y es que la iglesia, en vez de revelarse al mundo, o decir nosotros somos diferentes, me acuerdo que ese día pasó algo en particular. Yo pasé por enfrente de la iglesia y vi que no estaba el cartel
de la iglesia, ese cartel que nos ha identificado. Un cartel que decía Iglesia Cristiana Evangélica, que tenía una foto de una familia y que tenía los días y horario de reunión. Ese cartel había sido quitado. Me parecía raro. Pregunté y nadie sabía qué había pasado con el cartel. No obtuve una respuesta de que yo lo saqué o... Bueno, desapareció el cartel. Lo sospechoso es que a la semana el cartel volvió a aparecer ahí. Como dice Mateo 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muchas gracias. Lo que había pasado es que no habíamos hecho otra cosa por ahí directa o indirectamente de negar el nombre de Jesucristo delante de los hombres. Y para los que hacen eso, dice el Señor que Él los negará delante de su Padre cuando esté en los cielos. Ese día como que me cayó una ficha. Obviamente habíamos tenido otros episodios similares, pero ese día fue como la gota que rebalsó el vaso. Yo me acuerdo que ese día también salí en el auto y dije, no debe ser la única iglesia. Entonces empecé a recorrer acá en la punta porque acá hay varias iglesias. Entonces pasé por una de las más populares y también vi una chapa de zinc atada con alambre sobre el cartel y también algunas vallas. Esto mismo pasó en el pleno centro, ¿no? Ahí frente a la plaza. Y después agarré el auto y me di otra vueltita y a cada uno le saqué una foto, que las tengo ahí, después si quieren se las paso. Después pasé por otra y tenía también el cartel todo con un nylon y con cinta de embalar. Después pasé por otra en una esquina muy pintoresca que recibe fondos norteamericanos. También habían sacado el cartelito. Un cartelito muy chiquito que tiene solamente 2 iniciales, también lo habían sacado. Y pasé por otra más, que una que no tiene muy buena fama, suele tener programas nocturnos y pastores brasileños. Y estaba abierta, con la silla ordenada, había alguien allá adentro, luz prendida, cartel puesto. Y dije, acá hay algo distinto. Me paré y saqué una foto también, porque a todas les sacaba foto, en las otras no había nadie. Le saqué una foto. Entonces digo, ese día pasó algo que no debería ser normal en nosotros. Si hablamos de la pandemia, también ustedes se habrán dado cuenta que también pasaron cosas que no deberían haber sido normales. Que de pronto en la iglesia, cuando digo una iglesia, me refiero a veces al liderazgo, ¿no? Porque hay hermanos por ahí que no toman decisiones, pero terminan apoyando, ¿no? Pero la iglesia parecía que le tenía más miedo al comité de crisis que al propio Señor, que a Dios, ¿no? Entonces, por ahí salían un anuncio y decía, bueno, no se pueden reunir 0, nunca más. Y no nos reunamos, no es cosa que nos hagan una multa. Y yo pensaba, si Daniel, el Daniel de la Biblia, no hubiera tenido la misma mentalidad, no hubiera orado 3 veces al día como lo hacía con las ventanas abiertas, porque hay un versículo que es clave que dice, y Daniel, habiendo oído que el edicto del rey había sido firmado, ¿se acuerda un edicto donde no podía orar? Dice, habiendo oído eso, fue a su habitación, abrió las ventanas y oró 3 veces al día como lo hacía siempre. Y no era que te iban a hacer una multa, lo tiraron al foso de los leones. Y si las parteras hebreas del Antiguo Testamento no se hubieran rebelado contra la orden injusta del faraón, no hubieran salvado a tantos niños de esa matanza. Y los amigos de Daniel, ustedes también recordarán, los Sadrach, Mesach y Abednego, estarían postrados adorando a una estatua de oro del rey Nabucodonosor que nada tiene que ver con el Dios vivo al cual ellos servían. Y de castigo fueron echados al horno y ellos dijeron, Dios tiene el poder para salvarnos, pero si aún así no lo hiciese, igual no vamos a adorar. ¿Qué es lo que eran ellos? Unos tremendos rebeldes para los ojos del mundo y unos rebeldes con causa, con un buen propósito para Dios. Pensaba en dónde estaríamos nosotros si un tal Martín Lutero en el año 1517 no hubiera clavado en la puerta de la iglesia las 95 tesis donde denunciaba la corrupción de la iglesia en ese momento. Este hombre descubrió que la iglesia en ese momento estaba vendiendo la salvación. Voy a darme unos pesos o voy a saber qué es lo que habrá sido en el momento y ya te ganaste el cielo. Y este hombre, hizo muchas reformas, pero fue considerado en el momento y hasta el día de hoy, por muchos, un rebelde, un hereje, por los que no adoptaron el cambio y los que siguieron esa misma línea. De ahí es que en San Luis, es la única provincia, 31 de octubre se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas, porque fue un 31 de octubre de 1517 que Martín Lutero hizo esto. Resulta que esta
mujeres feministas vinieron el 18, nosotros nos estábamos escondidos abajo de la alfombra, pero el 31 estábamos en la plaza celebrando el Día de la Iglesia Evangélica. Medio loco, ¿no? A este Martín Lutero lo llamaron, los religiosos, el Papa de ese momento lo llamaron, vieron a la piecita, a la piecita, lo llamaron y le dijeron, che, ¿qué andás diciendo vos? Porque andaba diciendo cosas como que la salvación era solo por fe y solo por gracia, 100% bíblica, pero no se acomodaba a lo que la iglesia en ese momento estaba haciendo. Andaba diciendo que la salvación no se vende, andaba queriendo traducir la Biblia, cuando la iglesia en ese momento decía, no, la Biblia está en latín y la interpretamos nosotros nomás. ¿Cómo que esté al alcance para que vos la entendás? No, la Biblia la vamos a entender nosotros, te vamos a decir qué tenés que hacer. Él la quería traducir, de hecho lo hizo. Así que lo llamaron y le dijeron, retractate, arrepentiste. Y este hombre dijo esta frase, no me retractaré de nada, porque ir contra la conciencia no es correcto ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. Le salió dentro de todo bastante caro, ya lo vamos a ver. Pero hace muchos años hizo falta un rebelde también que haga un alto en la historia y que redireccione lo que era el cristianismo. ¿Qué es lo que había pasado? Se había estado yendo para un costado, nos habíamos estado desviando. Y yo pensaba que el cristianismo es como un changuito de supermercado, no sé si a ustedes les ha pasado. Vieron que vamos y agarramos siempre ¿cuál? El que tiene las ruedas media floja, es como en la fila también. Buscamos 2 horas buscando y nos ponemos justo en la que cambia de turno, en la que tiene que sacar la plata. El changuito pasa lo mismo, terminamos agarrando el que tiene las ruedas que no dobla. Y al principio, porque lo agarramos, las ruedas giran bien, ¿no? Porque no tiene problema de rodaje, pero sí problema de dirección. Y decimos, bueno, derecho va. Pero no sé si se han dado cuenta que nosotros lo encaminamos, lo empezamos a empujar y se termina yendo para un lado. Y parece que contra más peso le ponemos, más difícil después guiar. Algo así es como que nos pasa, ¿no? Que a lo largo del tiempo, de la historia de los años, nos empezamos a desviar. ¿Viste? El Señor marcó una cosa y nosotros nos empezamos a desviar. Y a veces es necesario hacer un alto en el camino y redireccionarlo. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Muchas gracias. Dice, paren, ustedes, dijo Jehová, hagan un alto en el camino de vez en cuando, pregunten cuáles son las sendas antiguas, cuál es el camino correcto y anden por él. Dice, y si hacen esto van a encontrar descanso para vuestras almas. Dice, se pueden quedar tranquilos que van por el camino correcto. Mas ellos o nosotros dijimos, no andaremos. A nosotros dejarnos por donde venimos, que venimos bien. La corrección en el cambio de rumbo del cristianismo es de un día a día. Tiene que ser día a día. Y yo pienso, fíjense, en el año 1500 Martín Lutero hizo este cambio, pegó este volantazo, hizo esta corrección. Desde el año 1517 hasta ahora, ¿nosotros vamos derechito? Vamos por un camino donde no tenemos nada que corregir. Por supuesto que no, hay muchos cambios por hacer, pero nosotros creemos que como tenemos la rueda derecha, como que... No, yo nunca me desvío ni para... Si miran, yo voy derecho. Vamos por mal el camino, a veces es importante hacer un alto. Lo peor que tenemos es que no solo que nos desviamos, porque esa ha sido nuestra tendencia a lo largo de la historia, que nos desviamos del camino, sino que pensamos encima que vamos por el camino correcto. Esa es la peor parte. Porque desviarnos nos podemos desviar, pero si somos conscientes que estamos por un camino equivocado, tenemos la posibilidad de corregirlo. No, vamos por ese camino. La rebeldía sin causa destruye. El que es rebelde y no tiene causa, que yo digo, vamos a ser blanco, no negro. ¿Por qué? Nada, no sé, pero yo digo, esa rebeldía destruye. Esa es negativa. Pero la rebeldía con causa, con una causa justa, con una buena causa, construye, edifica, gracias a estos personajes que nombramos recién, Daniel, sus amigos, la partera, Jesús, Martín Lutero y tantos, es que hoy estamos acá. Les decía recién, a mí el 18 de octubre me hizo el clic de decir o de intentar hacerlo, porque a veces uno ni siquiera lo logra, pero ser un rebelde con causa, es decir, construir algo, tratar de edificar algo, permitirse, porque ¿cuál es la causa en definitiva? Permitirse como cristiano o como iglesia, cambiar, poder girar, o al menos poder detenernos en el camino y decir, a ver, hagamos un alto acá, ¿para dónde vamos? ¿Estamos bien? Si estamos bien, seguimos, pero por lo menos
encontrar el camino correcto y andar por él. ¿Nos van a llamar rebeldes si hacemos esto? Sí, nos van a llamar rebeldes. ¿Nos querrán anular? Por supuesto que sí. A Martín Lutero, cuando hizo esta tesis, estas 95 tesis, no se retractó, el Papa en ese momento lo sacó como no edicto, pero algo parecido, lo excomulgó, que no lo reciban en ningún lado, lo anuló completamente. Inclusive nos van a querer hasta hacer daño o matar. Es decir, también a Martín Lutero sacaron también como un edicto y dijeron que cualquiera que le haga daño o que lo mate no tenía ninguna consecuencia legal. Pueden matarlo tranquilo que nosotros vamos a mirar para otro lado, una cosa así pues. Juan 16:2 dice, se lo digo medio de memoria, dice, los expulsarán de la sinagoga, dice, aún los matarán y los que los maten, dice, creerán que están haciendo un servicio a Dios, dice, pero esto harán, dice, porque no me conocen a mí ni conocen al Padre, dice, pero hasta lo van a querer matar, nos van a llamar rebeldes, nos van a anular, aún nos van a querer lastimar, pero esto harán porque no conocen a Dios. Pero ¿saben qué? Podemos cambiar la historia, porque todos estos personajes cambiaron la historia. Podemos cambiar al menos la historia de nuestra vida como hijo de Dios o como cristiano. Sin duda también vamos a cambiar la vida de nuestros hijos. Sin duda. Vamos a cambiar la vida de nuestros hijos y, ¿por qué no? Como fue en este caso, la vida de generaciones. Tenemos que ser rebeldes con causa, como dice Romanos 12, creo, no conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.